autonomía judicial es que puedan los jueces decidir conforme a derecho y no conforme a los intereses del poder en turno. Esta figura son tribunales que van a funcionar o que han funcionado así en otros países en los cuales nadie conoce la identidad de los jueces. No es solamente la gravedad de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, sino el contexto completo de los cambios jurídicos que hoy se están llevando a cabo. Yo le aprecio a Catalina Pérez Correa que en esta mañana me tome la comunicación. Ella es investigadora asociada del Centro de Estudios Constitucionales en la Corte para platicar un poquito de los jueces sin rostro y de lo que puede pasar con esta figura en particular y con pues muchas cosas que están cambiando en el Poder Judicial en este país en lo general. Lea usted a Catalina Pérez Correa en el diario El Universal. Hay un gran artículo publicado hace algunos días justamente sobre el tema de los jueces sin rostro. Un honor platicar contigo, Cata. ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo con toda admiración. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Pues muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Cuéntanos un poco, primero, ¿qué te preocupa de esta reforma al Poder Judicial? A ver, son muchas cosas Sí. las que preocupan, ¿no? Una tiene que ver con esta idea de la elección de jueces, que es problemática en sí mismo, pero que además hay un engaño en decir que va a haber una elección directa y libre de los jueces, porque el mecanismo que está establecido y que ya se aprobó de diputados no es una elección libre de jueces, sino que hay unos comités que están establecidos, no sabemos cómo, porque no lo establece la reforma, y esos comités son los encargados de elegir quiénes van a ser las personas que terminan en la boleta. Y no solo eso, sino que cuando hay demasiados candidatos, candidatas para el puesto, el cargo, los comités van a elegir por un proceso de insaculación, que es básicamente meter en un saco, eso es lo que quiere decir la palabra insaculación, Claro. y sacar al azar los nombres de las personas que van a terminar en la boleta. Entonces, estamos cambiando todo el Poder Judicial supuestamente para evitar corrupción, para evitar una serie de problemas que sí tiene el Poder Judicial, pero estamos haciéndolo pues para un mecanismo en el cual está controlado por los poderes en turno y además por tómbola, básicamente, ¿no? Sí, claro. Eso es por un lado. Luego está este Tribunal de Disciplina que se está aprobando, en el cual pues lo que hace el Tribunal de Disciplina es darle control al Legislativo y al Ejecutivo para que remuevan a los jueces que tomen decisiones que son incómodos o desagradables para el poder. Entonces, los jueces pierden autonomía en la posibilidad de decidir conforme a derecho, Claro. por el temor a que, pues, si sus decisiones Dame un segundo. ser removidos de su cargo. Dame un segundo, Catalina. Estoy platicando con Catalina Pérez Correa. Vamos a tratar de mejorar la comunicación. Se escucha un poco apagado por ahí el audio. Vamos a tratar de mejorarlo. Pues muy interesante uno de estos puntos que se mencionan y que, por ejemplo, pues es que son tantas cosas las que han modificado y tan rápido que de pronto se pierden el tema de la insaculación, ¿no? El tema de la tómbola. Literal, una rifa. ¿Quién? Estos. Hay otras cosas que llaman la atención. Oye, ¿lo va a votar el pueblo? Pues es que pues tampoco, ¿no? O sea, deja tú lo complicado que es que un juez tenga que ser popular. Tampoco es que lo votes porque ya te están dando una serie de candidatos que fueron revisados antes. O sea, ya pasaron por la palomita. Pero no son del presidente. No, sí son del presidente o de la presidenta. Y cuando tienes el poder absoluto, pues van a ser del presidente. O sea, tienes el Congreso, tienes la presidencia, vas a tener pues la Corte también. Ahorita retomamos la comunicación con la investigadora Catalina Pérez Correa justamente para platicar sobre este asunto. Se quedó por ahí la conversación, pues justamente en este tema de las preocupaciones en torno a la reforma al Poder Judicial. Terminabas de decirnos el asunto de la insaculación, Catalina. Recupero la comunicación contigo. Perdónanos aquí por este problema técnico. Y te pregunto igual, ¿qué otros asuntos ves como focos rojos? Bueno, hablaba yo ahora que se cortó la comunicación sobre el Tribunal de Disciplina, que es Ajá. básicamente un tribunal que desde fuera del Poder Judicial vigila las decisiones de los jueces, pero lo hace de una forma que no tiene que ver con derecho. Pone ahí unos supuestos que son pues muy abiertos, muy arbitrarios, en los cuales los jueces pueden ser sancionados y removidos incluso de su cargo si las decisiones que llegan a tomar son desagradables para el poder o si son decisiones que no favorecen al poder en turno. Entonces, pues eso es grave porque justamente la idea de tener una separación de poderes y tener autonomía judicial es que puedan los jueces decidir
decidir conforme a derecho y no conforme a los intereses del poder en turno, ¿no? Entonces, ese es un segundo aspecto que es muy problemático. El tercero tiene que ver con esto que mencionabas de los jueces sin rostro, que es una figura además que se añadió de último momento. Esta figura son tribunales que van a funcionar o que han funcionado así en otros países en los cuales nadie conoce la identidad de los jueces. Son ya sea que estén cubiertas sus caras, en algunas partes están divididos por un muro de las personas que están siendo acusadas o los testigos que se presentan. Y es una figura además que se aprobó en el Perú de Fujimori, que Bolsonaro lo estableció en Perú, Gaviria en Colombia durante el estado de excepción. Bukele en El Salvador es una figura que se ha implementado en distintos países de América Latina con muchísimos problemas. En Perú, al final de 5 años se terminó quitando porque fueron miles de personas inocentes que terminaron en la cárcel. Pero además, claro, está toda la contradicción entre decir que estamos democratizando al Poder Judicial, que estamos dándole a las personas la posibilidad de elegir libremente sobre los jueces y al mismo tiempo diciendo, pero a estos les vamos a tapar la cara y luego, ¿no? ¿Cómo es eso? Les vamos a tapar la cara, nadie va a saber quiénes son, pero los vamos a elegir en una boleta. ¿Qué pasa ahí, no? En el Perú, cuando se estableció esto, los jueces decían, oigan, esto no está sirviendo para proteger nuestra identidad ni tampoco para proteger a nuestras familias. Lo que nosotros en todo caso queremos es, si vamos a estar revisando estos casos que tienen que ver con delincuencia organizada, con la guerrilla, denos más insumos para protegernos a nosotros y para proteger a nuestras familias, ¿no? Entonces, es una vía que ha sido bien problemática, muy de derecha, que además está en distintos organismos, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas lo han señalado como algo que viola el derecho de debido proceso por distintas razones, y ahora lo están implementando de última hora con absoluta contradicción a toda la narrativa que ha sido la necesidad de aprobar esta reforma, ¿no? Y un último punto es pues, la forma en la que se está aprobando. Tú y yo no teníamos ya tiempo de no hablar, Luis, pero cuando hablábamos más tiempo era cuando se estaba aprobando la Ley de Seguridad Interior. Sí. Esta ley en la cual se estaba autorizando a los militares a llevar a cabo una serie de actividades. Yo creo que desde entonces no ha habido tantas protestas, tantos comunicados, tantas expresiones en contra de una reforma, alertando sobre la gravedad de lo que está pasando. Y ahora, igual que sucedió en ese entonces, se está aprobando pues con la aplanadora, ¿no? Ignorando las protestas, ignorando todos los llamados que se hacen desde dentro y fuera del país. Pues ¿por qué? Pues porque el presidente quiere que pase esta reforma, porque está molesto que el Poder Judicial sea un control al ejercicio de su poder. Y me parece que es también grave ver la forma en la cual se está cambiando. Aquí sí, el sistema constitucional por completo se está debilitando, claro, la división de poderes y en una forma que es francamente antidemocrática. Hay un argumento que está en las voces que parecían más moderadas en la 4T, o últimamente ya prácticamente todo el mundo está radicalizándose, pero cuando se les cuestiona, dicen, a ver, esto solamente es el cambio constitucional, faltan las leyes secundarias, ahí todo esto se va a resolver. Y cuando viene algún brete, en la ley secundaria lo resolvemos, en la ley secundaria lo resolvemos. Por ejemplo, dicen que van a resolver en la ley secundaria, pues cómo hacerle para que no sea tan complicado el voto, porque nada más imaginarte tener a 100 candidatos para votar para cualquier ciudadano, pues va a ser de flojera, o sea, la neta, ¿quién se va a meter a ver 100 candidatos ahí, votar por uno u otro? ¿Qué dices de esas leyes secundarias? ¿Qué tanta confianza o no le tienes? No, a ver, no se va a resolver en leyes secundarias lo que está mal de principio, lo tienen que arreglar ahora. Y el tema es que no lo quieren arreglar, quieren pasarlo como está, porque lo que están buscando es pues controlar al Poder Judicial, restarle independencia, restarle autonomía, y ese es el meollo de lo que está pasando aquí. Creo que sí hay que tenerlo muy claro. No se va a corregir en leyes secundarias lo que está quedando en la Constitución, y se puede pues por ahí hacer algunas correcciones sutiles, pero el centro de la reforma va a quedar.
y es esto: controlar al Poder Ejecutivo, desaparecer de facto a las personas que hoy están ocupando cargos, que están dispuestas a tomar decisiones basadas en derecho y no basadas en lo que un partido quiere. Y creo que pues eso es lo que como es absurdo decir vamos a cambiar la Constitución y luego corregimos los errores que estamos metiendo en la Constitución a través de leyes secundarias. Así no se hacen las reformas constitucionales, no tiene ningún sentido. Y me parece que hay una parte que es también bien preocupante de lo que está pasando, que esta no es la única reforma que están llevando a cabo y que han prometido llevar a cabo como despedida del presidente López Obrador para terminar de consolidar esta transformación que tanto presume, ¿no? La otra es el quitar las prohibiciones constitucionales para que los militares puedan realizar a cabo todas estas tareas que han llevado a cabo durante este sexenio, incluida la seguridad pública. Están desapareciendo los organismos autónomos y entonces el INAI, el órgano que obliga a todas las autoridades a entregar información, a ser transparentes, a rendir cuentas, está desapareciendo. En fin, todos los otros organismos autónomos que hoy fungen como contrapeso también están desapareciendo. Aprobaron la reforma de prisión preventiva oficiosa para incluir los delitos fiscales que la Corte había declarado inconstitucional, en el cual, pues si el SAT te acusa, no te tiene que declarar culpable ningún juez, con que te acusen, te meten a la cárcel oficiosamente. Y esta es una figura que se ha a lo largo de la historia utilizado pues para perseguir opositores políticos. Entonces, vamos, no es solamente la gravedad de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, sino el contexto completo de los cambios jurídicos que hoy se están llevando a cabo. Vamos a seguir muy de cerca este tema. Vamos, está disolviéndose prácticamente en los hechos un poder de la Unión. Es de ese tamaño el problema, el conflicto, la preocupación. Y cierro preguntándote algo, Catalina Pérez Correa. Con toda la experiencia que tienes, con toda pues la larga data de investigadora, el contacto con mucha gente que está trabajando en el Poder Judicial, abogados también que llevan asuntos, litigantes, etcétera, pues ¿cómo ves lo que viene en el gobierno de Claudia Sheinbaum? O sea, esto se va a aprobar. Hoy el Economist dice le está dejando un cáliz envenenado López Obrador a su sucesora. ¿Cómo será el día a día en este nuevo país, con esta nueva reforma, con este nuevo Poder Judicial? ¿Qué ves tú? No, a ver, yo creo que Claudia sí lo va a tener muy complicado. Digo, por un lado, sí se está gestando un régimen de poder muy centralizado, que pues no sabemos quién va a ser al final quien ejerza ese poder, sea Claudia o sea cualquier otra persona. Pues siempre es una mala idea tener el poder centralizado y sin controles o sin este sistema de contrapesos, que es lo que se está desmantelando. Pero además, pues le está generando muchísimos problemas en la sociedad. Salió esta encuesta del Financiero, la mitad de las personas no está enterada de qué es la reforma del Poder Judicial, entonces no es cierto como este es el mandato que tenemos y la gente lo quiere, y ni siquiera las personas saben. Y además las opiniones están divididas sobre si debe o no haber un sistema de elección de jueces, al mismo tiempo que las personas sí consideran que el Poder Judicial tendría que ser autónomo, ¿no? Y entonces hay mucho descontento, hay mucha preocupación, no nada más internamente, sino externamente, y pues este es el legado. López Obrador empezó con una enorme legitimidad social, con una enorme legitimidad democrática, y está dejando esto, pues francamente, muy descompuesto en términos de llamar a esto una democracia funcional, un Estado de Derecho que realmente puede decirse que funciona como un Estado basado en leyes. Y eso va a ser problemático para las inversiones, va a ser problemático para las relaciones exteriores y también va a ser problemático para el sistema democrático mexicano en general. Catalina Pérez Correa, te mando un gran abrazo. Gracias por tomarme esta comunicación y estamos al habla si nos das oportunidad. Te extrañábamos. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Luis. Buen viernes.